Muchas gracias por estar con nosotros en el marco de este primer Congreso Internacional sobre la Sostenibilidad y el Cambio Climático. En esta conferencia tenemos el placer de recibir a Lino Cambrovi. Buenos días, Lino. Hola, buenos días, Rabia. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y también por su tiempo. Ahora voy a quitarte o robarte algo de tiempo para presentarte a los que nos están siguiendo. Pues tenemos el placer de recibir a Lino Cambrubi. Es profesor titular de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sevilla. Es doctor en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles, y ha trabajado en las universidades de Cornell, Chicago, Autónoma de Barcelona, Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, EMERA de Marsella, y ha sido investigador de Ramón y Cajal entre 2017 y 2020, y ha sido miembro de la Young Academy of Europe y es académico de la Academia Joven de España. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Oceanografía. Actualmente dirige un equipo de unos 10 investigadores en la Universidad de Sevilla. Es investigador principal del proyecto europeo DeepMate y sobre la historia del descubrimiento del Mediterráneo profundo entre 1860 y 2020 y del proyecto de consolidación investigadora APERT Ménico sobre historia y filosofía de las ciencias de la Tierra, así como COIPE de Everotac sobre conocimientos tácitos en las ciencias del mar. Pues tenemos el placer de entrevistar, ¿no?, a Lino y vamos a navegar un poco en los océanos y aprovechar y abusar de su pasión para compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias de nuevo, Lino. Muchas Pues gracias a ti por tan amable presentación y nada, espero que sea interés para todos los asistentes y enhorabuena por la organización y la participación en el Congreso. muchas gracias, Lino. Pues voy a empezar con una primera pregunta. Pues, ¿por qué se ha considerado que los océanos estaban fuera de la historia? ¿Y qué cambio esta percepción en los siglos XIX y el siglo XX? Vale, pues sí, a ver, podríamos decir que en general los océanos se han considerado fuera de la historia en el momento en que la historia, entiéndase historia sobre todo política, durante los últimos 4 o 5 siglos ha sido historia sobre todo de los reyes, ¿no? De las conquistas, de los territorios. Entonces, pues el mapa de Francia, el mapa de España, el mapa del Magreb, cómo han ido esas cosas reconfigurándose continuamente. Si preguntamos, si ponemos en YouTube vídeo rápido de la historia de Ucrania, por ejemplo, pues lo que nos va a salir van a ser mapas que van cambiando desde 1700 hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo. Eso en los océanos parece que no se puede hacer, simplemente porque durante, sobre todo en el mundo occidental, pero no solo, durante los últimos, pongamos, 500 años, los territorios nacionales soberanos separaban a 3 millas, a 5 kilómetros, 6 kilómetros de las orillas del mar, de la costa. Entonces el mar era un lugar que no se podía conquistar, por decirlo claramente. Entonces tú podías atravesar el mar, pero no podías conquistarlo. Y esto es muy interesante porque en 1492, hasta allí nos tenemos que remontar, el Papa Clemente VI, ni corto ni perezoso, dividió el mundo en dos mitades. Dijo la mitad para el Imperio Español, la otra mitad para el Imperio Portugués. Había intelectuales, juristas, Vitoria, que se le supone uno de los creadores del derecho internacional, que decía, oye, esto que habéis hecho no se puede hacer para el mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene que ser libre. El Imperio Español decía, el Pacífico es mío. No puede navegar ahí un barco inglés o un barco holandés porque el Pacífico es mi mar interior. Vitoria decía, eso no lo puedes hacer tú porque el mar no se puede conquistar. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir una fortaleza en el mar.
¿vale? Este argumento, tal cual, y además citándolo, lo toma Hugo Grotius, que es el gran creador del derecho del mar en 1609, con la doctrina del mar libre, y dice, esto no se puede hacer, en holandés, si los barcos holandeses van y hacen pillajes de barcos portugueses o españoles por ahí, por las Molucas, tienen derecho a hacerlo porque el mar no es de nadie. Entonces, la razón explícita de estos juristas por los cuales los mares y océanos están fuera de la historia es porque tú no puedes construir una muralla, por ejemplo, la Gran Muralla China, que es lo que durante siglos define la historia china, tú no puedes hacer eso en el Pacífico o en el Mediterráneo o en ningún lado. Entonces, ese era el argumento por el cual se consideraba que los océanos estaban fuera de la historia. Me has preguntado también cómo empezó eso a cambiar en los siglos XIX y XX. Bueno, pues muy fácil. Cuando se empieza a poder construir fortalezas de algún otro tipo, no solo fortalezas, sino en general infraestructuras. En el momento en que, por ejemplo, las redes de cables telegráficos empiezan a construirse en el mar, ya ahí el argumento viejo de que no se puede construir en el mar empieza a hacer aguas, empieza a fallar. Eso por un lado. Por otro lado, normalmente se consideraba desde un punto de vista más medioambiental que los mares y los océanos estaban fuera de la historia humana, pues porque parecen que era imposible cambiarlos. Tú, por ejemplo, cortas un bosque y has visto que has cortado un bosque, pero los mares y océanos se asociaban mentalmente con una riqueza, una vastedad de recursos que no se podía cambiar. Eso también ha cambiado más próximamente, más recientemente, seguramente en la segunda mitad del siglo XX, ya sabemos que, ojo, que no, que la historia humana también puede modificar los mares y océanos, con lo cual es un segundo modo en el que los mares y océanos entran a formar parte de la historia, en la que sabemos que mediante, por ejemplo, la contaminación o mediante el aumento de las temperaturas de causa antropogénica, sabemos que sí que podemos modificar los mares y que lo estamos haciendo. La acidificación, mirar el mar menor, por ejemplo, en Murcia, podemos modificar los mares muchas veces para mal, con lo cual en ese sentido también los mares se han convertido ya, se aceptan como parte de la historia humana. Sí, muy interesante, Lino. La verdad me está llevando en un viaje en el pasado sobre la historia de los océanos. Sin embargo, no puedo desconectarme del presente y se me surge la pregunta sobre el papel de las tecnologías de comunicación y navegación en la transformación del mar y en un espacio político y también, para decirlo así, territorializado. Perfecto, sí, sí, pues nuestro presente actual es muy distinto del presente de Hugo Grotius. En el momento actual, las fronteras marítimas ya no son 3 millas, ya son 12 o incluso 200. Entonces, ese mundo presente actual territorializado, donde los océanos se han convertido terra significa tierra, obviamente, pues paradójicamente se han territorializado los océanos. ¿Qué papel tienen en eso las infraestructuras? ¿Qué papel han tenido las infraestructuras en explicar nuestro presente? Pues el telégrafo, por ejemplo. Cuando se empezaron a construir los primeros telégrafos submarinos a mediados del siglo XIX, muy pronto las compañías y los gobiernos construyéndolos decían, oye, este telégrafo, este cable, tengo que ser capaz de protegerlo de algún modo frente a sabotajes, por ejemplo, que no me lo corte nadie. O, oye, tu país o compañía de la competencia, no puedes tirar un cable por el mismo recorrido por donde yo lo he tirado, porque si no, nos va a costar mucho repararlo a los dos. Con lo cual se empieza a crear una especie de soberanía sobre los trayectorias que siguen los cables. Esto en el grupo que yo lidero en Sevilla, el grupo DeepMed, lo está trabajando en su tesis doctoral Ada Ferraresi, en el caso del Mediterráneo en concreto, y está viendo cómo los tratados bilaterales incluían ya cláusulas de soberanía sobre la trayectoria que hace el cable. A la vez que hay cables submarinos, va habiendo otras tecnologías cada vez más que impulsan a esta idea de, oye, tenemos que ser capaces de proteger lo que construimos fuera de nuestro territorio terrestre propiamente dicho. Tenemos que ser capaces de hablar
que si yo construyo una plataforma petrolífera, por ejemplo, a unos kilómetros, tenemos que ser capaz de defenderla, ¿no? Eso por un lado. Por otro, otra tecnología muy importante, el sonar. El sonar que se desarrolló sobre todo en labores de guerra antisubmarina en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, el sonar sirvió por primera vez para, de un modo más eficiente que como se hacía antes, que era lanzando una cuerdecita y viendo a ver cuándo tocaba el suelo. Bueno, pues gracias al sonar tú puedes mapear, ver dónde está el suelo de los océanos de un modo mucho más eficiente, pero incompleto, ¿eh? Porque hoy en día se calcula que solo más o menos el 20-25% del suelo oceánico está mapeado. Pero bueno, la batimetría moderna se desarrolla mucho gracias al sonar. Y el sonar que permite, esos nuevos mapas del mar que permiten, aparte de muchos descubrimientos técnicos y científicos, pues permiten determinar la plataforma continental. Y el argumento desde mediados del siglo XX ha sido: la plataforma continental es tierra sumergida, digamos, es territorio, lo que pasa que da la casualidad que está debajo del agua, pero sigue siendo parte del país ribereño, del país que tiene la costa. Esa fue más o menos la doctrina de la administración Truman en 1945. Con lo cual, el papel del sonar en la geología submarina llevó a esta definición de la soberanía marítima como allí hasta donde llegue la plataforma continental. Que luego esa definición geológica se convirtió en una convención, no ya definición geológica propiamente, sino más o menos 200 millas de la costa. Eso varía mucho la plataforma continental de un país a otro. En Estados Unidos sí, en algunas costas sí que es eso. En el Mediterráneo, por ejemplo, en muchos países no hay apenas plataforma continental, directamente hay un abismo. Pero sigue manteniéndose esa marca convencional cuyo origen es geológico. Sí, muy interesante, Lino. Y pues ahora voy a volver un poco al inicio de esta pregunta porque estábamos hablando de océanos como territorio libre, pero ahora ya no. Entonces, mi pregunta, ¿cómo se ha utilizado esta metáfora tanto para justificar su apropiación como para retirarse a ella? Sí, pues muy bien. Volviendo de nuevo a la era de los grandes imperios en el siglo XVI, XVII, XVIII, la doctrina del mar como territorio libre lo utilizaban los imperios emergentes, el inglés y el holandés sobre todo, frente al español y el portugués, para decir: oye, los mares no os los podéis quedar, lo siento mucho. Y de hecho es muy significativo que el pirata Drake se llamaba pirata para los hispanos, era un ser para los ingleses. Lo primero que hace, su viaje grande de circunnavegación, lo que hace es seguir exactamente las huellas del viaje de Magallanes y Elcano, como modo de decir: oye, mira, estos océanos son tan míos como tuyos porque yo puedo darle la vuelta al mundo igual que tú. Lo hace 50 años después, pero lo hace. Y entonces esa idea del mar libre se convierte en una justificación para estos imperios emergentes. Curiosamente, Inglaterra al principio no lo aceptaba, pero bueno, da igual. El caso es que muy pronto Inglaterra, como el gran imperio mundial, se convierte en sobre todo ya el siglo XVIII-XIX, se convierte en quien más defiende la doctrina del mar libre. ¿Por qué? Pues porque eso le asegura a la flota inglesa poder situarse en cualquier lado de su vasto imperio a nivel global sin tener que negociar derechos de paso ni ninguna de esas cosas. La doctrina del mar libre le conviene mucho para poder pasar, por ejemplo, sus flotas por el estrecho de Gibraltar. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña toma Gibraltar en 1714 y luego toma Malta y luego toma Chipre, y con la apertura del canal de Suez ya a finales del siglo XIX se convierte en una ruta de paso esencial para su comercio con la India. Entonces, esa posibilidad de decir: oye, yo puedo pasar por el estrecho de Gibraltar cuando quiera, sin pedir permiso, porque el mar es libre, es muy importante para la flota inglesa, para los grandes imperios. ¿Qué pasa? Que para el gran imperio del siglo XX, Estados Unidos, esa doctrina sigue siendo muy importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos domina la flota, domina la guerra naval a nivel global. Sigue siendo muy importante poder plantarte donde tú quieras rápidamente sin tener que pedir permiso. Pero a la vez también se convierte en importante decir: oye,
quiero poder defender mis inversiones en plataformas petrolíferas, por ejemplo, o en pesca a distancia de mi costa. Con lo cual en Estados Unidos empieza a haber una ambigüedad, un conflicto de intereses entre aquellos que quieren, que suelen ser los militares, que quieren un mar libre y aquellos que quieren territorializar el mar. Con lo cual, la propia doctrina se convierte en muchos casos en motivo de disputa. Por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar hubo negociaciones entre Estados Unidos, España y Marruecos, diciendo España y Marruecos, perdonadme, pero un estrecho tan chiquitito no puede ser un mar libre, porque si no, pasarían vuestros buques y, por ejemplo, podrían soltar petróleo en mitad del mar y no habría ninguna manera de controlar eso. Nosotros, España y Marruecos, como estados ribereños, costeros, tenemos que poder decir las cosas que se pueden hacer y las que no. Y ese tipo de negociaciones fue las que llevó a separar territorialidad según la capa del mar. Entonces, el estrecho de Gibraltar y otros estrechos se considera hoy en día high seas, alta mar. Es una convención porque no es que sea alta mar. Desde Tarifa se ve África y al revés. Se ve Tánger, por ejemplo, y al revés. Con lo cual es una convención, no es que sea alta mar, pero se considera así para asegurar el paso libre de, por ejemplo, las flotas navales. Pero a la vez los estados costeros tienen la capacidad de imponer ciertas normas, de ciertos controles, por ejemplo, de tipo medioambiental. Con lo cual, efectivamente, esta idea del mar como la última frontera que hay que conquistar ha servido de discurso y de ideología para temas que tienen que ver con la expansión y con la explotación, pero también con la protección del propio territorio marítimo. Pues me da la sensación que en el siglo XX, al mismo tiempo de fomentar, ¿no?, el discurso de la descolonización, ¿no?, y globalización, estamos reclamando la territorialización de los océanos. Esto no se contradice con la primera, pues así, premisa, ¿no?, o discurso que intentamos vender en el Sí, siglo sí, XX. no, muy bien. A ver, hoy en día el discurso de la globalización está muy, perdón, está muy de capa caída porque han vuelto los aranceles globales y ha vuelto esta idea del nacionalismo económico y tal. Pero en los 1990, inicios de los 2000, la idea era que los estados estaban prácticamente desapareciendo en beneficio de la economía global. Este era el discurso más o menos oficial, tanto por los que lo defendían como por los que lo atacaban. Los movimientos antiglobalización también partían de la misma idea. El Estado-nación ya no es soberano, ahora ya tenemos otro tipo de entidades. Y a la vez ese discurso iba junto al de descolonización, de los grandes imperios han caído, ya las naciones son libres, se han autodeterminado, pero a la vez como van perdiendo peso en favor de organismos internacionales ya consensuados, no unilaterales. Este era más o menos el discurso. ¿Qué pasa? Que justo a la vez que se estaba configurando ese discurso, se estaba produciendo esta territorialización de los océanos. Y eso efectivamente, como dices, lleva a contradicciones o paradojas. Por ejemplo, Francia hoy en día, y esto lo saben ellos muy bien, lo dice Macron de vez en cuando, invierte dinero en esto, Francia es el segundo país del mundo en términos de soberanía marítima. Es decir, si tú sumas los kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo el territorio marítimo de los países, Estados Unidos está a la cabeza y el segundo es Francia. En territorio marítimo, ¿eh? No kilómetros cuadrados, o sea, China es más grande, evidentemente, pero territorio marítimo. ¿Por qué Francia, que es un país muy pequeño en comparación con esas grandes potencias y además, bueno, sí, tiene mucha costa, pero no justifica ni mucho menos, tiene un poco de costa mediterránea, que esos son muy pocos kilómetros cuadrados de soberanía marítima, y tiene más costa atlántica, pero vamos, que como Portugal, como Inglaterra? ¿Por qué tiene tantísimos kilómetros cuadrados de soberanía marítima Francia? Bueno, pues porque en el periodo de descolonización mantuvo, no descolonizó una serie no, muchas islotes pequeños en el Pacífico. Y esas islas, esos archipiélagos que son todavía de soberanía francesa, son provincias francesas en muchos casos,
por la ley del mar, a cada una de ellas les corresponden 200 millas de soberanía nacional francesa, con lo cual Francia puede decir hoy en día que es la segunda potencia en términos de soberanía marítima del mundo. Claro, eso después de la descolonización chirría y de hecho no es un dato que se conozca mucho, los franceses están muy orgullosos de ellos, pero si preguntáramos por qué, pues veríamos que porque en parte la descolonización se produjo, pero en parte no se produjo. Hay territorios como estos en los que no se llegó a producir, se hicieron acuerdos bilaterales con la población muchas veces ya no estaba, eran solo franceses, con lo cual no fue muy difícil que se autodeterminaran en favor de seguir siendo parte de Francia. El caso que esta historia de que Francia ha perdido sus colonias no es cierta si tenemos en cuenta las colonias, sí, las colonias marítimas o las colonias del Pacífico. Sí. La verdad, pues la teoría es algo y la práctica es totalmente otra cosa. Qué lástima. Sí, y además, perdona, esto no es solo cuestión de ver quién tiene más kilómetros cuadrados, es una tontería. El caso es que hay recursos en esos kilómetros cuadrados, tanto de pesca como cada vez más posibilidades de no solo minería de gas y petróleo offshore, sino también minería de tierras raras, todo ese tipo de cosas. Es decir, que tiene mucha importancia económica de extracción de recursos ese nuevo colonialismo marítimo que estamos viviendo hoy en día. Lino, es que no será un secreto si decimos o reconocemos que hay varios estados, ¿no?, que disponen de sistemas de vigilancia acústica o plataformas petrolíferas. Y esto nos lleva a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este modo, ¿no?, para los estados que les ha permitido, digamos, de reclamar soberanía sobre estos espacios? No sé si me he Sí, explicado bien porque es un poco un tema un poco surrealista, ¿no? sí, o sea, básicamente sería ver cómo se trazan las fronteras en el mar, dado que estamos hablando de territorialización de los mares, y sigue siendo un poco raro porque si tú vas al mar, pues lo que ves es una vasta extensión. Y dices, ¿vale? ¿Cómo es que los estados han ido trazando históricamente y en la actualidad líneas? Porque en tierra, pues oye, en un caso extremo pones una alambrada de espinos y ya es tu frontera, o un muro como muchos hacen. Ese tipo de fronteras son muy claras, ¿no? Pero en el mar es todo un poco más sutil. Y esa es la razón por la que muchos decían, no se puede. Bueno, pues hoy en día tecnológicamente sí que se puede. Lo que tenemos todo más en mente es el GPS, ¿no? Tú con el GPS pues rápidamente puedes geolocalizar a cualquier barco y puedes decir, oye, a partir de esa línea ya ten en cuenta que estás en mi territorio, por ejemplo. Pero hay otros modos, como pueden ser esas tecnologías de las que hemos hablado antes, el sonar, las infraestructuras, las plataformas petrolíferas. Hay modos de ir marcando el territorio, de ir construyendo ese territorio precisamente para poder reclamarlo. Ya he mencionado que en 1945 la administración Truman ante el auge de las plataformas offshore que ya estaban empezando a funcionar en el Golfo de México y todo eso, pues dijeron, oye, esto hay que ser capaces de defenderlo, que no pueda venir un país extranjero y robarme el petróleo de una plataforma petrolífera. Así que vamos a convertir esto en territorio nacional. ¿Cómo? Pues gracias al sonar, mapeando la plataforma continental, del modo que dije antes, de modo que efectivamente, en ese proceso de marcar líneas en el mar, de división de los mares, las tecnologías, las ciencias también, pero las tecnologías han tenido un papel y siguen teniéndolo muy importante. Bueno, pues me gustaría sí confesar algo a nuestros asistentes, ¿no? Que Lino y yo tenemos algo en comunes como línea de investigaciones sobre el derecho del mar. Es verdad, yo lo abordo desde el punto de vista derecho internacional, pero curiosamente que él también lo aborda. Esto se refleja en su trabajo de investigación. Me gustaría, Lino, preguntarte sobre la UNCLOS, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Cómo ha contribuido a la transformación de los mares en territorios jurídicamente parcelados?
Sí, sí, pues después de esta declaración unilateral de 1945 de la administración Truman, varios países empezaron a decir cosas parecidas. Ah, pues mi territorio también llega a las 200 millas, aunque no tenga plataforma continental, pero hay otras razones. Por ejemplo, Chile, Ecuador empezaron a decir no, pero la corriente de Humboldt empezaron a hablar más de pesca que de plataformas petrolíferas. Yo tengo que ser capaz de proteger a mis bancos de pesca cuando pasan por mi territorio, al menos. Vale, pues empezaron varios países a hacer declaraciones unilaterales y muy pronto fue bastante evidente que eso llevaba a crear nuevas fronteras, evidentemente. Esto es muy curioso, pero si tú miras un mapa de zonas marítimas de Europa, por ejemplo, pues Portugal es mucho más grande que Alemania, porque a Portugal le corresponde con las Azores y Madeira una parte importantísima del Atlántico. Esto llevó a la creación de nuevas fronteras porque resulta que en términos de soberanía marítima, Portugal y Francia son vecinos, tienen una frontera. ¿Vale? Pues ese tipo o Francia e Inglaterra, por ejemplo, tienen una frontera física. Entonces, ese tipo de situaciones llevó a decir, a ver, nos tenemos que organizar de algún modo. Entonces la ONU convocó en 1958 la primera conferencia de la Ley del Mar, que no llevó a mucho, pero sí que llevó a la idea de tenemos que hacer más. Y la tercera fue la que se consolidó, fue la llamada UNCLOS, la Conferencia de la Ley del Mar de la ONU, que se firmó en 1981, si no recuerdo mal, 82, creo que en el 81. Y básicamente lo que establecía era tres capas distintas de soberanía que tienen mucho que ver con esta historia tecnológica que estaba hablando yo antes, porque son capas que son la capa superficial, la capa intermedia, el cuerpo de agua y el subsuelo. Pues bueno, la ley del mar establece eh, kilómetros o millas distintas para cada una de esas capas, en qué grado se define la soberanía nacional para cada una de esas capas. Las 12 millas son en general soberanía total de los estados y luego hasta las 200 lo que hay es una zona económica exclusiva que afecta a cosas como la explotación de la pesca, la explotación del subsuelo, y ya se pueden llegar a otro tipo de acuerdos, pero no afecta al paso en superficie, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esta redefinición de los mares como territorializables es lo que caracteriza al UNCLOS y tiene efectos muy distintos en distintos mares. Más allá de las 200 millas, los mares siguen siendo muy extensos y eso UNCLOS los define como high seas, como alta mar, y allí pues Rabia, tú lo has visto, y también nuestro común amigo y maestro Suárez de Vivero ha trabajado mucho, bueno, qué tipo de explotación minera, por ejemplo, es posible en las zonas de alta mar y tal. En mares como el Mediterráneo, pues básicamente, esto también lo ha estudiado Suárez de Vivero, básicamente lo que ocurre es que desaparece el alta mar. Si los estados reclaman para sí esas 200 millas, inmediatamente ¡shop!, empiezan a pegarse reclamaciones con reclamaciones y a crear líneas nuevas, fronteras nuevas en el mar Mediterráneo, en las que pues eso, Libia e Italia tienen una frontera clara, por ejemplo. Pues, y así sucesivamente con todos los demás estados. El mar Mediterráneo se parcela totalmente, se territorializa totalmente en los términos de la ONU. En gran parte por esto de los estrechos que dije antes, que a los Estados Unidos no le convencía la fórmula de que tuviera algún tipo de autoridad a los estados ribereños con respecto a los estrechos, y por otro tipo de razones que tienen que ver también con la minería del high seas y todo eso, Estados Unidos curiosamente no firmó la ley del mar. Hay otros países que sí que la han firmado y que tampoco le hacen mucho caso. Y a veces Estados Unidos les recrimina a los países firmantes no hacer caso a la ley del mar que ellos mismos no han firmado, pero claro, ellos no la han firmado. Pero hay muchas disputas en China ahora mismo, por ejemplo, en el mar del sur de China y tal, con esto de la ley del mar, porque China parece que la utiliza siempre a su favor. Es decir, construye una isla artificial para poder reclamar 200 millas frente, por ejemplo, a Filipinas, y sin embargo cuando Filipinas o Japón hacen una reclamación territorial, China tiende a saltarse la ley del mar y claro, ¿quién le va a poner sanciones por eso a China? Se pueden iniciar procedimientos y tal, y de hecho es continuo estos debates más o menos jurídicos en torno a la ley del mar, pero con esto no estoy diciendo que la ley del mar sea papel mojado.
es un modo que tienen los estados, sobre todo, de tramitar sus acuerdos bilaterales, es un cauce, un marco común que tienen, y básicamente consiste en que un estado hace una reclamación unilateral, yo tanto, y entonces los otros pues pueden referirse a ese corpus jurídico para aceptar o negociar esas líneas. Aún así, hay muchas líneas hoy en día en disputa. Eh, pues en el caso de España, por ejemplo, Marruecos y España están siempre discutiendo sobre si las Canarias y no, Argelia y con las Baleares, donde ponemos la media, tiene que ver con la igualdad de kilómetros o tiene que ver con la equidad, teniendo en cuenta ya factores como el número de población, como los habitantes, o como el Producto Interior Bruto. En fin, ahí hay muchas interpretaciones posibles dentro de la ley del mar, porque ya sus negociaciones, las que llevaron a la firma, ya fueron muy disputadas, en tanto que había intereses muy distintos. Los países muy avanzados querían explotar cuanto más mejor. Los países del llamado Grupo de los 77 tenían interés en asegurarse que había una autoridad internacional dispuesta a distribuir un poco las posibles ganancias de la extracción de recursos de los mares. Bueno, que ahora, Lino, que nos has llevado al Mare Nostrum, ¿no? Al Mediterráneo, me gustaría hacerte una pregunta al respecto. ¿Qué nos enseña el Mediterráneo sobre las tensiones entre conocimiento científico, medio ambiente y geopolítica? Vale, pues muchas gracias. Esto es bastante de lo que estudiamos en DeepMed, es sobre esto, sobre las relaciones entre ciencia, medio ambiente y geopolítica en el mar Mediterráneo, históricamente, pero que son las que llevan a la situación presente, claro. Y hay varios tipos de relaciones. Uno es simplemente la relación de la ciencia con este conocimiento del medio ambiente y de la geopolítica con el desarrollo de las ciencias del mar, de las ciencias marinas. Por ejemplo, una de las cosas que yo más he estudiado es cómo durante la Guerra Fría, la guerra antisubmarina, la necesidad de, sobre todo mediante acústica submarina, controlar continuamente los movimientos de enemigos, rivales e incluso aliados, lleva a un monitoreo, un control de los océanos a una escala cada vez más fina. Por ejemplo, hay que saber las corrientes medioambientales, las corrientes marinas, perdón, dónde se forman, por qué, cómo predecir su movimiento. ¿Por qué es esto tan importante, este problema en principio científico de las corrientes marinas? Bueno, pues porque donde se juntan las corrientes, el sonar, la trayectoria de las ondas acústicas va a variar. Y entonces, para ser capaz de utilizar bien el sonar en la detección de submarinos, tú tienes que ser más o menos capaz de predecir el movimiento de los cuerpos de agua, dónde van a estar distintas corrientes en distintas épocas del año, por ejemplo. Vale, pues esos problemas llevaron a una inversión tremenda por parte de la OTAN, por parte de la Unión Soviética y por parte directamente de Estados Unidos, en millones y millones de dólares en la oceanografía del mar Mediterráneo. Una vez pasada la Guerra Fría, muchos de esos datos y muchas de esas tecnologías de monitoreo pasan a ser no de monitoreo de seguridad o no solo de monitoreo de seguridad, porque algunas mantienen la doble vía, sino de monitoreo ambiental. Y entonces, por ejemplo, el mar Mediterráneo es uno de los más estudiados en términos de cambio climático, porque además, como es un mar semicerrado y relativamente pequeño, y además tiene comportamiento oceánico en el sentido de que tiene convección, como la tiene el Atlántico, pues eso permite considerar para muchos científicos al Mediterráneo, al mar Mediterráneo, casi como un laboratorio del océano, un laboratorio en miniatura, bueno, en miniatura relativa a la inmensidad del océano Atlántico, un lugar donde tú puedes estudiar muy claramente qué efectos pueden tener a medio, corto plazo los efectos de la contaminación, por ejemplo, o o de las subidas de la temperatura. Este tipo de cosas se estudian desde hace muchas décadas en el Mediterráneo, muchas veces con ciencias y con tecnologías que provienen de tanto de la Guerra Fría como, no nos engañemos, de la actual vigilancia de las fronteras por parte de Frontex, por ejemplo, frente tanto a la inmigración como irregular como al tráfico de drogas. Ese tipo de sistemas, incluso ya desde hace 2 o 3 décadas, satelitales, pues ese tipo de sistemas permiten hacer las dos cosas a la vez.
monitorear barcos y monitorear ondas internas, por ejemplo, es decir, factores que son medioambientales y son de seguridad. Muchas veces el sistema tecnológico que los estudia es el mismo. Otra cosa que enseña, una segunda cosa que enseña, y con esto termino, el mar Mediterráneo, es la dificultad tremenda de la gestión de los espacios marítimos. Claro, el mar Mediterráneo no solo es muy complejo hidrográficamente, sino que también lo es geopolíticamente. Hay unas 22, 24 naciones que conviven en este espacio, que se lo quieren repartir, naciones ribereñas, costeras, que se lo quieren repartir y que a la vez dependen de ese bien común, la llamada Blue Economy, de ese commons, de ese territorio común en el que pues especies de peces, por ejemplo, no conocen esas fronteras nuevas que estamos creando nosotros, sino que las están cruzando continuamente. Entonces, ¿cómo se regula ese espacio común? El Mediterráneo también ha sido un laboratorio experimental de acuerdos internacionales. Ya en los 70, el UNEP MAP, que lo estudió, por ejemplo, mucho Haas con su libro Saving the Mediterranean, hubo una serie de acuerdos internacionales de decir, vale, vamos a ver cómo conseguimos frenar la polución tremenda del Mediterráneo que viene por los grandes ríos después de la industrialización, el Nilo, el Po, el Ebro, los grandes ríos, perdón, que van a dar al Mediterráneo, llenos de fertilizantes que eutrifican las aguas, llenos directamente pues, de químicos que van acabando con la biodiversidad de este mar. Todo ese tipo de procesos llevó a una serie de acuerdos internacionales, los acuerdos de Barcelona, etcétera, que son de las primeras instancias en los que distintos gobiernos escuchan a científicos ambientales y dicen, oye, tenemos que ponernos de acuerdo para manejar este territorio común. Es decir, que eso es una cosa que enseña el Mediterráneo, que hay cierta esperanza, que es posible poner de acuerdo a intereses distintos en el manejo de un territorio común. Por otro lado, sería ingenuo pensar que todo son buenas noticias. Esos acuerdos se llevaron a cabo, sirvieron para muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que se han dejado sin tocar y el Mediterráneo sigue siendo un mar fragmentado, tanto políticamente, lo cual es obvio, no hay más que ver las pateras y todas las noticias constantemente que nos llegan de los dramas del Mediterráneo, sino que también es un mar en peligro constante medioambiental, lo que se llama un hotspot, tanto de biodiversidad como de cambio climático, es un mar que seguirá siendo, creo yo, ejemplo como laboratorio experimental natural de lo que puede pasar a nivel global si siguen las tendencias actuales. Sí, muy interesante, Lino. Me voy a abusar un poco más de tu tiempo y de tu amabilidad para pedirte de darnos, bueno, sí, yo conozco el tema, pero compartir una información sobre DeepMed con nuestros asistentes para que tengan una idea sobre este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. DeepMed es un grupo financiado por la ERC, por la Comisión Económica Europea, con casi 2 millones de euros y somos unos 10 investigadores, como dijiste antes. Y yo creo que lo más destacado es que somos investigadores, por un lado, muy internacionales. Hay gente pues de Hungría, Túnez, Holanda, aparte de España, hay de varios países, de Francia, hay de varios países que ahora no estoy teniendo en cuenta, pero vamos, para un grupo de 10 personas hay mucha representación internacional, que es importante cuando se está hablando de un mar tan internacional, y por otro lado es muy interdisciplinar. Hay gente de historia y filosofía como yo, historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, que es lo que yo me dedico. Hay gente de filosofía, hay gente de geografía, hay 2 o 3 de geografía, hay gente de física, con lo cual hay una mezcla y esa mezcla la fomentamos con la gente que invitamos, con los congresos que hacemos y tal, porque la idea es básicamente intentar históricamente entender cómo se ha ido constituyendo el conocimiento del Mediterráneo profundo, es decir, de las profundidades del mar Mediterráneo, y cómo ese conocimiento ha ido redefiniendo las relaciones geopolíticas, por todas las razones que he dicho antes. Y una de las cosas que estamos haciendo en DeepMed es un geovisor donde algunos de estos procesos que ahora hemos hablado con palabras se pueden apreciar visualmente y además de forma interactiva. Por ejemplo,
el crecimiento de la red de telégrafos submarinos desde 1850 hasta 1950. Pues uno de los mapas que tenemos describe ese crecimiento que es lineal, pero que no solo es lineal. Por ejemplo, pues hay momentos en los que líneas que existían se cortan, ya sea por sabotaje, ya sea porque se desmantelan vínculos imperiales. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Otomano, pues muchas de las conexiones que habría entre lo que hoy es Turquía y, por ejemplo, Libia, desaparecen y esas conexiones se vehiculan por otro sitio y ahora los cables de Libia pasan por Italia, porque Italia está en un proceso de colonización a principios del siglo XX de Libia. Eso es uno de los ejemplos de que la historia, más que ser progresiva, lineal, de cada vez más cables, que también es eso, se ve muy claramente en el mapa, es muy interesante ver cómo las tensiones imperiales que han definido el Mediterráneo del siglo XX pues afectan a ese tipo de comunicaciones, porque al final el telégrafo es una empresa muy colonial, muy de comunicación. Otro ejemplo que tenemos en el geovisor es esta idea de la territorialización, que he hablado también hace un rato. Es decir, se pueden visualizar las diferentes reclamaciones unilaterales de los diferentes países, e incluso se podrían, esa parte no la tenemos hecho, se podrían ver históricamente qué tipos de acuerdos bilaterales han llegado y todo ese tipo de cosas. Así que esa parte geohistórica es también muy importante para el proyecto. Muchas gracias, Lino, muy interesante. La verdad, me hubiera gustado alargar más la entrevista, pero ni tu tiempo ni el tiempo de este primer congreso lo permite, pero seguro nos gustaría contar con tu participación en los próximos eventos. Muchas gracias, Lino. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que lo habéis organizado e invitado y por supuesto a todos los oyentes. Vale. Pues aquí llegamos al fin de esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros y continuamos con otras entrevistas. Muchas gracias. Hasta luego.